Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer. El tabernáculo de Moisés. Vamos a tener esta charla dividida en 4 puntos. El primero, vamos a hablar del origen del tabernáculo. Ahí está. Luego vamos a analizar la estructura del tabernáculo, el propósito del tabernáculo y el significado del tabernáculo. Les hago la primera pregunta, levánteme la mano si usted se anima a dar una respuesta. ¿Qué saben ustedes del tabernáculo así de entrada? Hoy llegamos y el tema es el tabernáculo de Moisés. Sin darme toda la exposición, usted de pronto en una frase o en dos nos puede compartir en esta mañana qué conocimiento previo tiene usted acerca del tabernáculo de Moisés. Luis. El Señor Dios moraba con el pueblo. Repíteme la frase. Donde Dios moraba con el pueblo en medio del desierto. Dice él, donde Dios moraba con el pueblo en el medio del desierto. Muy bien. Eso era como una, lo decimos en el día de hoy, como una carpa bien grande, tanto de Belén. Y allí que iba se reunía todo el pueblo. Dice como diríamos, una carpa bien grande y ahí se reunía en el pueblo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra? Patricia. ¿Alguna otra definición o punto aparte de lo que ya los hermanos dijeron? Dice que Éxodo 25:30 que dice que el Señor duda que Moisés hace predicación, dice que era un lugar sagrado para los hijos de Israel. ¿Eso lo dice la Biblia? ¿Dónde lo estás leyendo? Éxodo 25 a 27:30. Dice ella que un lugar sagrado para los hijos de Israel. Esos 3 comentarios están muy apropiados. Vamos a ver el origen. ¿Quién me lee por favor Éxodo 25, versículo 1 y 2? Éxodo 25, versículos 1 y 2, ¿quién me lo lee en voz alta por favor? Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Amén, hasta ahí, Mari, gracias. Primero que todo tenemos que establecer de dónde viene el tabernáculo. ¿Fue esto algo que de pronto Moisés sintió en su corazón hacer o el pueblo sintió desde hacer esto? No. Lo primero que vemos es que ¿quién toma la iniciativa? El Señor. A través de Moisés, ahí vemos, el Señor habló a Moisés diciendo lo que leyó Mari, y vean, leamos el versículo 8. ¿Quién me lee el versículo 8 por aquí? ¿Alguno de estos hermanos está en la pantalla o si lo tiene en la Biblia? Versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pues muy bien, harán un santuario para mí y habitaré, es lo que estamos diciendo ahorita, en medio de ellos. Versículo 9. El versículo 9 también. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Muy bien, importante también, conforme a todo lo que yo te muestre. Esto no fue que Moisés empezó a echarle cabeza a ver cómo lo hacía un círculo, hacía un cuadrado. Esto fue conforme a todo lo que el Señor le mostró. Vamos a ver la estructura rápidamente. Recuerde lo que le decía ahorita. Esto es una introducción a vuelo de pájaro. El tabernáculo tiene mucha riqueza en sí. La estructura, esa es una imagen obviamente generada a computador de cómo se podría ver el tabernáculo a una distancia. Observan ustedes que tiene como una carpa a la parte de afuera. Todas esas instrucciones fueron dadas por el Señor y están en Éxodo 25 en adelante, en donde el Señor le dice medidas, le dice materiales, le dice forma en lo que lo tiene que hacer. Y cuando uno analiza la Biblia y mira los materiales con los cuales esto fue hecho, ese tabernáculo allí, como usted lo ve, era una estructura carísima, muy costosa, porque los materiales eran materiales finos. Y esto fue recogido de una ofrenda, como leyó ahorita Marilyn, esto fue recogido de una ofrenda voluntaria por parte del pueblo. No fue algo como que, mira, tú tienes que dar dinero para que Dios te bendiga. Dios no opera así. En varias ocasiones Él dice, vamos a recoger una ofrenda, y esta ofrenda es de corazón. Esa ofrenda no te va a garantizar que entonces, porque tú das una ofrenda de
de 100, entonces Dios te va a volver 1000. El Señor ya abrió los cielos en bendición para su pueblo, y su pueblo en gratitud le ofrenda a Él. Ahí vemos entonces, Luis. Quería comentar, ¿no?, que cuando el pueblo salió de Egipto, pues ellos fueron resarcidos con mucho oro, plata, etcétera, etcétera, por los años de esclavitud que tuvieron. Y eso fue parte de la ofrenda que se buscó para el tabernáculo. Muy buen punto hace Luis. Él dice, recordemos que cuando el pueblo sale de Egipto, sale con dinero, por ponerlo, sale con recursos, sale con cosas de valor. Ellos salen con dinero de Egipto. Bueno, se hace la ofrenda y se hace, esta es la estructura. Como pueden ustedes ver, está la cortina, está el patio, en la Biblia lo menciona como el atrio, que es la parte de afuera donde está, ven ese cuadro, ese se llama el altar de bronce. Déjame mostrarte la siguiente página. En el patio de afuera o en el atrio exterior estaban estos dos muebles. ¿Cómo se llama el primero? Ahí dice el nombre. El lavacro, algunos también la conocen como la fuente de lavamiento. Era donde el sumo sacerdote, el sacerdote tenía que lavarse antes de entrar a la siguiente parte. Y vemos ahí las vestiduras, lo que representa a un sacerdote de la época. Ese lavacro estaba hecho de bronce y ahí el sacerdote tenía que lavarse sus manos, simbolizando que el sacerdote tiene que reconocer y entender que se está acercando a un lugar santo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés vio la zarza ardiente? Que el Señor le dijo, quítate las sandalias porque este suelo santo es. Y eso nos enseña con las cosas de Dios. El creyente tiene que entender que no se está acercando a su panita, que no se está acercando a su best friend, se está acercando al Dios santo, santo, santo. El otro mueble, ¿quién me dice el nombre del otro mueble? El altar de bronce. Allí en el altar de bronce eran donde sacrificaban a los animales, y ese era como decir algún asador gigante, también hecho del material de bronce. En la Biblia, cuando tú veas que habla de bronce, usualmente habla de juicio, habla como de fuerza hacia un juicio. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, hay una visión de Jesús en el Apocalipsis que también dice que sus pies parecían de bronce. Está hablando de eso, de que sí, que el Señor es amor, es gracia, pero va a llegar el día también donde el Señor también traiga su juicio. Por eso estos dos muebles eran de bronce, representando el juicio de Dios, el temor con el que hay que acercarse a Dios. Voy a volver la lámina para que entonces veamos otra vez, pero donde digan que no era. Vemos otra vez ahí la estructura. Esos dos que se ven afuera de la carpa, el primero cuadrado es el altar de bronce donde estaban los sacrificios, y la segunda más pequeña es la fuente y el lavacro, donde el sacerdote se lavaba antes de entrar a la carpa principal. Vamos a ver la carpa ahora. Una vez el sacerdote entraba a la carpa, llegaba a este sitio. ¿Quién sabe el nombre de este sitio? Levánteme su mano y dígamelo. Están tímidas. A ver, Luis, otra vez. Te vas a ganar un premio. ¿El lugar santo? El lugar santo. Muy bien. Esa es la primera parte. Se llama el lugar santo. Si quieres, repita conmigo. El lugar santo. Allí habían 3 muebles principales. Esta es una vista pues desde arriba. Pero dentro del lugar santo estaban estos 3 muebles. ¿Quién se anima a leer el primero? Estercita, ¿me lees el primero? Gracias. El altar del incienso, lo ve usted ahí, parece una pequeña columna. El altar del incienso. El segundo, ¿quién me lo lee? Edwin. La mesa de los panes. Muy bien. Ese era otro que estaba dentro del lugar santo. Y el tercero, ¿quién me lo lee? Mi hermana acá. El candelabro. Yo quiero repetir ahí lo que les decía al principio. Nosotros podríamos casi que hacer una conferencia de cada uno de estos muebles. O sea, un día podríamos
podríamos hablar del altar del incienso, otro día porque el material es muy extenso, es muy rico, pero esto es una perspectiva general. El altar del incienso era eso mismo, incienso que los sacerdotes tenían que reponer diariamente, porque ya estaban en el lugar santo no entraba todo el mundo. De hecho, al patio, al atrio tampoco entraba todo el mundo. Esto era solamente para el sumo sacerdote o los sacerdotes, al sacerdote de turno. ¿Recuerda usted el papá de Juan el Bautista? ¿Cómo se llamaba ese hermano? Zacarías, si no estoy mal. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas que él estaba haciendo su turno allí en el lugar santo, y es cuando un ángel se le aparece y le anuncia que va a tener un niño, hablando de Juan el Bautista. El altar del incienso representa las oraciones de los santos, la oración del pueblo. Por eso es que tenía que constantemente estar ese altar de incienso prendido, generando aroma fragante delante del Señor. El segundo mueble, la mesa de los panes, tenía que tener 12 panes. ¿Por qué se le ocurre a usted que tenía que tener 12 panes y no 10, no 20, no 8? Las 12 tribus de Israel, representando ahí las 12 tribus de Israel. Y el pan, este pan también tenía que ser reemplazado a diario también, prácticamente. ¿Qué cree usted que significa que en ese lugar siempre hay pan fresco? La provisión de Jehová. Mira, nos acercamos a la presencia de Dios y está el incienso, la oración, los panes que representan su provisión, y la siguiente, el candelabro, en hebreo menorá. 7 brazos tiene, el brazo principal y entonces 3 brazos a cada lado. Recuerden también que el número 7 es simbolismo de perfección, plenitud en Dios. Y las lámparas funcionaban con un aceite, y también era trabajo del sacerdote que estas no menguaran nunca. Esa lámpara no se podía apagar. Dime, Araceli. La luz de Cristo. Ahí nos estamos adelantando un poquito, pero vamos a ver cómo todo el tabernáculo apunta ¿a quién? Al Mesías, a Jesucristo. Porque mira, dame un segundo a ver. La luz de Cristo, tienes razón. Él dijo que Él era el pan de vida. Él es nuestro intercesor. En Él es que nosotros somos presentados agradables delante de Dios. Si yo me presento delante del Señor en mis propios méritos, apesto por mi pecado, por mi condición caída, lo mismo tú. Pero cuando nos presentamos en Cristo, entonces somos como un incienso agradable delante de Él. A ver, ¿le ibas a decir algo? Sí, eso es lo que en el primer artículo estaban diciendo que eran de bronce al entrar al tabernáculo, y ahora estamos en el lugar santísimo. ¿Son de oro o son de bronce? Correcto. Tremenda observación. Me decía Abel, dijiste que los artículos de afuera estaban hechos en bronce. Ahora, ¿estos son en bronce o son en otro material? Oro. Ahora estamos hablando de oro. ¿Por qué oro? ¿Quién se anima a tratar de tejer concepto? ¿Por qué crees que aquí entonces ya oro? Me imagino porque como está en el lugar santo, ya entonces el material más el mejor material que existe en la tierra. El mejor material. El oro, exacto. El oro también, ¿qué representa? Pureza, grandeza, realeza, porque no estamos todavía, pero nos estamos acercando a la misma presencia del Rey. Y sí, puede ser que estos muebles eran hechos en madera, pero cubiertos, eso sí, en oro completamente. Tú sabes que es difícil calcular cantidad económica, por ejemplo, de esto, pero otra vez haciendo los cálculos de que muchos muebles eran cubiertos en oro, en material, alguien se animó a estimar que ese tabernáculo podía tener un valor de $100 millones hoy en día. No era muy grande tampoco, porque acuérdate que, como dijimos, este era un pueblo en ese momento nómada, que tenían que levantar la carpa y marchar. Llegaban a un sitio donde el Señor les decía que acampen, lo armaban por un tiempo. El Señor les decía, nos vamos, levantaban. Entonces no era una estructura tan grande. Las medidas también están, creo que era 75 pies por 150, algo así. Pero aquí ya estamos hablando de oro. Pero el peso no lo tenía. El peso ¿Cuánto pesaba? debe estar en las medidas, como te digo, son como 10 capítulos.
de indicación. Pero serían unas estacas para que se pudieran cargar. Ah, correcto. Por ejemplo, si tú miras ahí las dos primeras, te das cuenta que tienen como unas barras atravesadas. También servían para colgárselo y andar. Ok, esta es una vista entonces ya panorámica, desde arriba de lo que sería el tabernáculo. Entonces ves la parte de afuera, la cortina blanca o la cerca blanca, son los atrios de afuera. Ves afuera el altar de bronce, la fuente de bronce y el rectángulo que se ve adentro. Entonces se ve dividido en dos. La primera parte ya dijimos, el lugar santo, y luego del lugar santo venía el lugar santísimo. Entonces el primero era santo ya, que santo ya es pesado, ya estamos hablando de algo serio. Ahora el otro se llama lugar santísimo o el santo de los santos. A este lugar santísimo sí no podían entrar los sacerdotes, solamente entraba un hombre que era el sumo sacerdote y entraba una vez al año en una de las festividades judías que se llama el Día de la Expiación, o si lo han escuchado por ahí, creo que en hebreo es el Yom Kippur. Ellos tienen 7 fiestas al año establecidas por Dios y una de ellas es el Día de la Expiación, y ahí es cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Este mueble. ¿Quién se acuerda del nombre de este mueble? El arca del pacto, también conocida como el arca del testimonio. También, imagínate este cofre, hecha de madera, pero cubierta completamente en oro. Estaba en un lugar en donde Dios había dicho: aquí no me entran. Porque allí, que cuando hablamos del tabernáculo, estamos diciendo que cuál era el propósito del tabernáculo. Dios quería habitar en medio de su pueblo, y de todo el tabernáculo, este era el sitio donde su presencia habitaba. Por eso es que solamente una vez al año un hombre entraba, el sumo sacerdote, a este lugar con una sangre. Tenía que hacer un ritual de rociar la sangre. Y este mueble, si se dan cuenta, tiene 2 ángeles en la parte de arriba. Esos que se ven ahí son las alas de los ángeles. Ustedes recuerdan la visión de Isaías en el capítulo 6 de Isaías, que dice que él vio el templo y que él vio unos querubines que tenían ¿cuántas alas esos querubines? 6 alas. Con 2 alas esos querubines volaban, con otras 2 alas cubrían sus pies como en reverencia, en respeto, y con las otras 2 alas que hacían se tapaban sus caras. Esto más o menos lo representa. Vemos 2 ángeles con las alas cubriéndose sus rostros, porque los mismos ángeles están en la misma presencia del Dios Altísimo. Este era el arca del pacto. El lugar más sagrado para el pueblo israelita en ese entonces era esta recámara, el lugar santísimo. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Sí, yo quería decir, hermano, que por eso en la Biblia dice que cuando estaban pasando el arca de un lugar a otro, vino este varón y trató de tocar el arca y quedó muerto, porque eso simboliza que el hombre tiene que conocer que Dios es Dios, y eso no se va a caer, ni romperse, ni nada. Dios tenía el control de todo eso. Voy a repetir lo que dijiste del micrófono para que todo el mundo escuche. Dice ella, recordando un momento donde el arca del pacto estaba siendo transportada, y el carruaje donde estaba siendo transportada tropezó. Se iba a caer aparentemente, y un hombre, diría yo con buenas intenciones, y ojo, esto es tremenda enseñanza para nosotros hoy en día, un cristiano como usted y como yo, con excelentes intenciones de tratar de parar de que el arca se cayera, le pone la mano encima, y el Señor había dado órdenes explícitas de cómo lidiar con este mueble, y una de las cosas es la que nadie me toca ese mueble. Para ese mueble tengo un grupo de personas designadas para eso. ¿Quién sabe quién eran esos hombres? La tribu de Leví, los levitas. El Señor a todas las otras tribus les dio heredad, les dio tierra,
Le dijo, tú te vas para allá, tú te vas para allá. Los levitas, su trabajo es el templo. Entonces, cuando transporten el arca, por eso te estoy diciendo, no estamos hablando de que, ay, muéveme esto para allá, por favor, toma. No. Estamos hablando del arca del pacto. Solamente los levitas la podían tocar. Este hombre, por tratar de que no se cayera, le puso la mano y murió ahí en el instante. Y había que cargarla Ni aún ellos no podían. en la varilla esa, ¿no? En la parte del arco. Correcto. No, tenían sus indicaciones. Dame un segundo, voy con José que alzó la mano. José. ¿Sabemos quién hizo el arca? Pregunta él, ¿sabemos quién hizo el arca? Sí, José, el arca la hizo el pueblo de Dios, bajo las instrucciones de Dios. Si tú lees Éxodo 25, de ahí para allá el Señor dice, vas a recoger la ofrenda y en el pueblo hay gente con espíritu de sabiduría para hacer estas cosas. O sea que había carpinteros, había, no sé, gente que sabía. ¿Eran múltiples personas o No, muchas personas. Pati, ¿vas a decir algo? Sí, que las barras de oro que tenían eran precisamente para que no tocaran el arca. Ellos tenían que pasarla por el medio de ellos y luego ellos no la tocaban. No la tocaban, si nos ponemos a ver, la cargaban así, pero sin tocarla. Las barras, gracias Pati, ella dice, esas barras eran justamente para cargar. Como les digo, esto es muy general, no vamos a entrar en todos esos detalles, pero este mueble era sagrado. Sagrado. ¿Qué había dentro de este mueble? Según Hebreos 9:24, dentro de este mueble habían tres cosas. Lo primero eran, imagínense, nada más ni menos, las 2 tablas de los 10 mandamientos estaban dentro de este cofre. Lo segundo, bueno, sí, no me va a brincar el orden de ahí, una porción de maná que había allí, del maná que se sabe la historia del maná. Y lo tercero, ahora sí lo que hermanos están diciendo, la vara de Aarón. ¿Cómo sabemos que eso está allí? Bueno, en Hebreos 9:24, el predicador, que algunos piensan que era el apóstol Pablo, otros no saben quién era, él está argumentando a Jesús como el sumo sacerdote, y él menciona que en ese cofre, en el arca del pacto, habían estas 3 cosas. Otra vez, pongámonos a pensar, este no era cualquier mueble, ni era cualquier cosa. El tabernáculo completo era santo, pero el arca del pacto, el lugar santísimo, representaba la habitación de Dios. Esto era una cosa que de pronto usted y yo hoy nos cuesta entender, porque no vivimos esa época, pero la palabra nos lo enseña. ¿Qué pasa? Ese era el tabernáculo. Venga, me devuelvo aquí un momentico. Ya vimos los muebles, ya vimos la estructura. Vamos a ver unas láminas para poderlo ver otra vez desde afuera. Ya entramos, ya vimos los atrios, ya vimos el lugar santo, el lugar santísimo. Si adelantamos en la historia, ¿recuerda usted la época del rey David? ¿Recuerda usted que ya cuando Israel toma la tierra prometida, ya llegamos al tema de Saúl, David? David dice, yo tengo mi buena casa, yo tengo mi buen palacio, y el Señor, permítanme abrir comillas, habita en una carpa. David le dice al Señor, yo quiero construirte una casa así bien tremenda, bien bonita, con todos los hierros. Y el Señor ¿cuál fue la respuesta del Señor a David? ¿Quién sabe? Dime la cosa. Bueno, me está diciendo, el Señor le dijo, no, pero tu hijo Salomón sí. Ahora, recuerde que la época del rey David era tal vez la mejor época del reino de Israel. Así que David le dejó todo a Salomón, y aquí tenemos una imagen de cómo posiblemente ahora el tabernáculo lucía. Ya no le llamamos tabernáculo. ¿Por qué no le llamamos tabernáculo? Porque ya no es una carpa. Ahora esto se conoce como el templo de Salomón. ¿Por qué templo de Salomón? Porque Salomón fue el que lo construyó. ¿En qué ciudad construyó Salomón este templo? En Jerusalén. Para los que están con el debate de Palestina versus Israel, que si la tierra era de uno era de otro,
3000 años atrás. El templo fue construido en la Jerusalén de hoy en día. Esto es de lo que me encanta a mí de la Biblia, es que la narración bíblica usted también la puede ver con sus propios ojos. Estamos hablando de Jerusalén, allá en el Medio Oriente, que usted compra un tiquete y vuela no sé cuántas horas, 12, 15, no sé, pero llega a Jerusalén. Ahí estuvo este templo. Entonces ya no era el tabernáculo, ya no eran las carpas que el pueblo levantaba y movía. Ahora han construido este templo bajo la dirección de Salomón. Y si se dan cuenta, como que tiene una semejanza al tabernáculo. Tú ves la parte de afuera, claro que aquí le metieron ya más atrios afuera, pero ves que tiene como la parte rectangular, tiene un patio y luego tiene el templo. También se dividía en lugar santo y lugar santísimo igual, idéntico, y también estaban allí los muebles. Esa era la estructura. Vamos a la siguiente. ¿Qué propósito tiene para nosotros? ¿Con qué propósito el Señor construyó el tabernáculo? Mira lo que dice Éxodo 25:8. Leámoslo juntos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El punto del tabernáculo era que Dios ha tenido el deseo de ¿qué? De habitar en medio de ¿quién? De su pueblo. Otra vez, Él fue el que tomó la iniciativa, no fue el pueblo buscando. Él le dijo a Moisés, esto es lo que vamos a hacer. Aquí yo quiero que analicemos una partecita. Mira, tabernáculo es una traducción del latín. ¿Qué quiere decir eso? Carpa. Pero en el hebreo, y me gustaría que dijéramos juntos esta palabra, tabernáculo se dice mishkan. Mishkan. ¿Y qué quiere decir Mishkan? Mishkan quiere decir habitación o morada. Otra vez, tabernáculo quiere decir carpa. Pero Mishkan, que es una palabra hebrea, lo que quiere decir es habitación o morada, como el lugar donde Él habita. Y tengo este artículo, veo que de pronto ustedes no sé si lo alcancen a ver, pero se los voy a leer rápidamente. Mira lo que dice. La razón por la que el tabernáculo en el desierto fue llamado Mishkan en hebreo fue porque dentro de esta estructura temporal se encontraba el lugar santo, que se decía Kodesh, dentro del cual estaba a su vez el lugar santísimo, que se decía Kodesh Kodashim, en donde se encontraba el artefacto más santo y valioso en todo el campamento de los hijos de Israel. ¿Cuál era este? El arca del pacto. Era entre los dos querubines de oro que la presencia del Todopoderoso se manifestaba, y era este lugar su morada, su Mishkan. Hay una diferencia. Tabernáculo quiere decir carpa, pero Mishkan quiere decir el lugar donde Él moraba, su habitación. Y por eso me parece a mí que el término en hebreo es más profundo y más rico, porque carpa es una cosa cualquiera, pero Mishkan era su habitación. Entonces pasamos del tabernáculo al templo. ¿Y qué pasó después? Te leo lo que dice la Filmina. Dice: tal vez el significado más prominente acerca del tabernáculo es el evidente deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Entonces mira, primero, ¿qué fue? ¿Cuál fue el primer lugar donde Dios habitó con el hombre? Jardín del Edén. Sabemos la historia y sabemos qué pasó en el Edén, ¿cierto? Adán y Eva por su pecado son ¿qué? Expulsados. Ya la presencia de Dios no puede morar con ellos de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos al tabernáculo, en donde Dios manifiesta que Él quiere habitar en medio de su pueblo, pero ya vimos que no era como en el Edén. O sea, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, pero era como ese centro de reunión para ellos. El tabernáculo transiciona a otra estructura, al templo de Salomón. Luego el templo de Salomón es destruido, a través de Nehemías es reconstruido la ciudad y el templo, pero luego aparece otra cosa. A ver si ustedes reconocen qué es lo próximo que aparece.
¿Reconocen esas pisadas? ¿Quién cree que son esas pisadas? ¿Será ese Jesús? Pregunta, ¿le suena a usted lo siguiente? Ahora ubícate con Jesús, estamos con Jesús. Él llega al templo, al mismo templo, por el tabernáculo, ahora es templo, y aparece Jesús. Nace Jesús, vive su vida. Y dice, y entra al templo y ve que están vendiendo un montón de cosas en el templo a unos precios exagerados. El Señor limpia el templo. ¿Y qué les dice? Ellos le dicen, ¿tú con qué autoridad haces esto? Y Él les dice, yo les voy a dar una señal. Destruyan este templo y en 3 días yo levanto el templo. ¿Se refería Jesús al templo de Salomón o al templo de Herodes? ¿A qué se refería? A su pueblo. O sea que ahora, mira el tabernáculo, ahora pasó a ser el templo de Salomón, y ahora lo que contenía la gloria del Señor, ahora de hecho tiene 2 pies y habitó entre nosotros, dice la Biblia. Este es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se acuerdan? Leamos este versículo, Juan capítulo 1, verso 14. Alguien que me lo busque, por favor. Juan 1, 14, y que me lo lea en voz alta. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dice lo que estamos diciendo, aquel verbo, y ese era el tema también, me parece, de la clase del pastor Brache, y aquel verbo se hace carne. ¿Y que era el propósito del tabernáculo? La habitación de Dios, y habitó entre nosotros. Por eso luego va y dice, destruyan este templo, el de piedra, pero yo lo levanto en 3 días. Y Juan dice, pero él no se refería a ese templo, él se refería a su cuerpo, porque era la misma gloria de Dios, la misma gloria que el sumo sacerdote cuando entraba al arca del pacto experimentaba y veía. Era la misma gloria que Jesús irradiaba con su vida. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Ahora, ¿tú y yo necesitamos entonces tabernáculo? Te pregunto, ¿tú y yo necesitamos carpas? Te pregunto, ¿tú y yo necesitamos templos? No, el templo es una comodidad que tenemos para hacer esto, para que de pronto el micrófono, usted escuche la voz, para que haya aire acondicionado. Pero eso ya pasó. Ahora nosotros tenemos lo verdadero. La misma gloria de Dios en Cristo Jesús es dada a todo aquel que le rinde su vida a Él, a sus discípulos. ¿Qué pasa? Luego Jesús entrega su vida, muere, al 3er día resucita y le dice a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa. 50 días, Pentecostés. ¿Qué pasa? Viene esa promesa, viene el Espíritu Santo, y cada discípulo, cada creyente ahora recibe el Espíritu de Dios. Quiere decir que ese tabernáculo que luego fue templo, que luego se hizo carne, ahora mora en cada creyente a través de la presencia del Espíritu Santo. Eso es algo brutal, porque lo que en el desierto estaba bien limitado para uno solo, sumo sacerdote, ahora en Cristo Jesús está abierto para ti y para mí, si somos verdaderamente discípulos de Cristo. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, tú te identificas como un discípulo de Él, tú has nacido de nuevo, entonces el Espíritu de Dios ha venido en ti, y nosotros somos ahora como ese lugar santísimo para Dios. Caleb, ¿me tienes el versículo que te dije? Sí, ¿lo puedes leer en voz alta, por favor? Vosotros también, como piedras vivas, seáis edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Amén. Piedras vivas.
Ahora la Biblia dice que tú y yo somos ¿qué? Piedras vivas. Mira la imagen. ¿Quién reconoce esa imagen? El muro de los lamentos. Otra vez, prueba de que la narración bíblica no son cuentos de hadas. Ese muro está en Jerusalén. ¿Y qué ves tú en el muro, Daniel? ¿Qué parece ahí en el muro? ¿Qué ves en el muro? Bueno, yo te ayudo. Veo piedras. ¿Ven ustedes las piedras o soy solamente yo? Piedras. Pero mira lo que te venía diciendo. Ahora cuando nosotros habitamos en Cristo, la Biblia dice que ahora tú y yo somos piedras, pero no piedras muertas como ese muro que está ahí. Somos piedras vivas, edificando la casa espiritual de Dios. Que amarrándolo con la clase esta mañana, columna y baluarte de la verdad. Eso es tremendo porque lo que se generó en el desierto a través del tabernáculo ha evolucionado y Dios ha ido revelando su plan al punto que tú y yo, mi hermano, hoy en día somos ese tabernáculo. Dios ha escogido morar en nosotros a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. Ese fue el que te revivió, ese fue el que perdonó tus pecados, ese fue el que te purificó, ese fue el que escribió ahora en las tablas de tu corazón sus mandamientos. Por eso Juan le dijo a Nicodemo, si tú quieres ir al cielo, tienes que ¿qué? Nacer de nuevo. Y esa es una obra que solamente hace Dios. Nosotros ahora somos esas piedras vivas. Mira el versículo otra vez, ¿por qué no lo leemos juntos? 1, 2, 3. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Por eso es que es erróneo pensar que la iglesia es la estructura física. La iglesia somos tú y yo. Que se utilizan edificios para una y otra cosa, correcto. Pero Dios habita en el corazón de cada creyente. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos vamos de este lugar? Por ejemplo, hoy, ahorita a las 11, Dios mediante arranca el servicio, ya sabemos cómo corre el servicio, a las 2:30, Dios los bendiga, nos quedamos otro ratito más para saludarnos, para conversar. Pero cuando este sitio queda vacío, entonces, esta es la casa de Dios y Dios se queda aquí. Cada uno va para sus quehaceres. No sé si alguno de aquí salga a trabajar, otros vamos para las casas, a hacer una visita, etcétera, etcétera. La presencia de Dios se va con los distintos pequeños tabernáculos que salen por la ciudad, la iglesia de Cristo. Por eso esta imagen, representando que la iglesia somos tú y yo. El tabernáculo fue un simbolismo, como una tipología de lo que Dios quería hacer, que era finalmente habitar en tu corazón y que tú seas morada del Dios Altísimo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Padre Santo, 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 Santo eres tú, Señor. A través del tabernáculo nos muestras que tu deseo ha sido habitar en medio de tu pueblo. Y en tu presencia, tu palabra nos dice que hay plenitud de gozo. Padre Santo, no somos dignos, Señor. No somos dignos de que tú hayas tomado la iniciativa de manifestarte en medio nuestro, pero aún así te plació, Señor. Tu palabra nos dice que tú te manifestarás a ese pueblo y serás su Dios, y nosotros seríamos pueblo de ti, Señor. Tu palabra nos dice que tú te acercaste, fuiste ese Emmanuel,
Dios con nosotros, y estamos aquí por ti, Señor. Estamos aquí porque queremos acercarnos a esa presencia santa, Señor. Padre, es un gozo la coinonía y la amistad y la comunión que tenemos unos con otros. Es una bendición grande que tú nos regalas. Pero al final y a la verdad venimos es a encontrarnos contigo, Señor. Regálanos, Padre Santo, reverencia, regálanos visión espiritual de lo que venimos a hacer a este sitio, Señor. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, glorifícate en todas las cosas, Señor. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que si alguien nos visita por primera vez, pueda, Señor, ver tu presencia manifiesta en este lugar, a través de los cantos, a través de la oración, a través de la predicación. Gracias por tu obra en nosotros, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo en tu pueblo, Padre Santo. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos. Somos tu pueblo y queremos entrar por tus puertas con acciones de gracias y por tus atrios con alabanza. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. La iglesia dice amén.